financiado por el... ¿Cómo se llama aquí? Por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y por los fondos FEDER europeos. Y es un proyecto de investigación que pretende analizar... ¿Se ve bien? Sí, sí. Igual me bajo. Sí, yo también estoy y así lo veo. Como queráis, pero... Como estamos en casa. ¿Lo veis con Victoria ahí o no? ¿Sí? Sí. Vale, es un proyecto que intenta analizar la emergencia de la autoridad espiritual femenina en beaterios y en conventos castellanos. Una de las beatas que estudiamos, luego monja, es Juana de la Cruz. Bueno, este proyecto está coordinado con otro proyecto en la Universidad Pompeu Fabra que estudia la autoridad femenina, pero en el entorno de la corte. Nosotros estudiamos el entorno del convento. Y queremos ver las maneras en que esta autoridad femenina estuvo articulada por el discurso religioso. Las maneras en que, de alguna forma, el discurso religioso femenino se emplea para que las mujeres accedan a la esfera pública. En concreto, estudiamos entre los años 1400 y 1550. Creemos que en estos años se configuran modalidades de autoridad espiritual femenina que sirven de punto de partida para la etapa posterior, para la etapa de Santa Teresa de Jesús. Que se nos ha olvidado mucho que Teresa tiene unos antecedentes antes de ella, ¿no? Bueno, la autoridad espiritual femenina de esta época, de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, está encarnada en las llamadas santas vivas. El nombre de santas vivas fue dado a unas mujeres también visionarias italianas por parte de Gabriela Sarri, que es una historiadora italiana. Son una serie de mujeres que disfrutan de unos carismas, por ejemplo, tienen éxtasis eucarísticos, revelaciones, tienen la capacidad del don de lenguas, también de la profecía, entre ellas está Juana de la Cruz, y es un modelo que en el Mediterráneo está encarnado por beatas, sobre todo, y terciarias, y en Centro Europa por las beguinas. Y es un modelo femenino, espiritualidad femenina, que remonta a los siglos XII-XIII. Lo que pasa es que aquí en Castilla estamos trabajando con el siglo XV, que es cuando tenemos los primeros datos y los primeros testimonios de estas mujeres. Ya a finales del XIV tenemos una geografía de María García, que fue también considerada santa viva. Bueno, estas mujeres tenían unos trances visionarios, de los que toman nota pues, el público que acudía a verlos a la celda. Generalmente es el confesor el que escribe las vidas, las geografías y las revelaciones de estas mujeres, pero en el caso de Juana de la Cruz es muy interesante, como bien sabe el padre Inocente García Andrés, que es quien editó el libro El Conorte, los 72 sermones de Juana de la Cruz. En el caso de Juana es... Ay, voy a quitar esto, perdón. Dale, no me va ahora no me va el ratón. Angelista, una compañera del Beaterio de Cubas de la Sagra, quien toma nota de los sermones, también nos escribe la vida de Juana. En estas revelaciones las mujeres conversan con los seres celestiales o bien estos se desaparecen dialogando ante ellas, ¿no? Podría decirles varios nombres que trabajamos, pues por ejemplo María de Toledo, María de Jofrín, María García, María de Santo Domingo, muchas Marías, y tenemos también a Juana de la Cruz, Marta de la Cruz. Juana de la Cruz es la que nos trae aquí ahora. Bueno, en nuestro proyecto de investigación, que tiene la página web, que luego también les va a mostrar Ana Contreras, porque tiene una parte dedicada al proyecto escénico de Ana. Bueno, pues aquí damos información sobre los miembros, las noticias. Este es el proyecto de investigación. Son las últimas noticias lo que vamos haciendo. Está financiado por la Complutense y por el Ministerio. Y tenemos la pieza teatral de Juana de la Cruz, que luego va a explicarnos Ana, ¿no? También estoy muy contenta con un catálogo wiki de santas vivas donde vamos sacando geografías y revelaciones de estas mujeres. Vamos a subir aquí en concreto el libro de la Casa y Monasterio que está editando Victoria, de la Santa Juana, y también la vida de Juana de la Cruz, que está en un manuscrito en el Escorial. Entonces presento aquí un poco cómo es el catálogo en forma de wiki. Tenemos vidas manuscritas que están en bibliotecas como en la Nacional, en el Escorial, también archivos de conventos. Estamos visitando el archivo de Mosén Rubí en Ávila, en Santo Domingo el Real de Toledo,
estamos sacando información en libros de becerros, de fundadoras como las hermanas Silva, y también en vidas impresas las sacamos de estas santas vivas, de historias de las órdenes religiosas, de franciscanos, jerónimos, dominicos, que tienen siempre una parte dedicada a mujeres con fama de santidad. Entre ellas, por supuesto, Juana. Les pongo un ejemplo de María de Toledo, por ejemplo, franciscana como Juana. O de un folio de vida manuscrita que estamos editando, se encarga de esto Celia Redondo. Bueno, Juana de la Cruz es una de las santas vivas que estudiamos. Tiene una vida muy ajetreada, sería muy largo de contar, y probablemente Ana Contreras en la obra de teatro nos la va a desgranar, ¿no? Fue acusada de nepotismo, pero al mismo tiempo tuvo, por hermano, estuvo en ejercicio de párroco, de curato. Fue acusada de nepotismo, lo digo como primera noticia y parece, pero luego se demostró que aquello era, como bien puede decir el padre Inocente García Andrés, que aquello era todo un bulo, por envidia de las hermanas. Entró en el convento vestida de caballero, es decir, tuvo una vida muy agitada. La prohibieron durante un tiempo predicar, luego otra vez le dieron permiso. Aquí lo que más nos interesa es quizá el apoyo de Cisneros. Para Cisneros, Juana, lo he puesto como título de esta pequeña intervención, no me voy a alargar, era una de las favoritas. Yo creo que Juana de la Cruz y María Santo Domingo fueron las visionarias a las que más apoyó. Juana de la Cruz predijo, por ejemplo, la conquista de Orán, en una de las profecías. María Santo Domingo predijo a Cisneros que sería papa, ahí no acertó. No acertó. Juana de la Cruz, por cierto, tenía también el don, sí, el don de lenguas, de hablar el árabe y hablar, bueno, pues, ¿qué quería más contarles? Pues que Juana de la Cruz nos ha dejado unos sermones visionarios interesantísimos, donde ella al entrar en trance parece que la tumbaban en una cama, con los brazos cruzados, con el gesto muy hermoso, como dice la geografía, empezaba a cambiar las voces y el timbre de voz según hablaba Dios, el Padre, según hablaba la Virgen, según hablaba... Y se iban sucediendo las voces y ella iba relatando lo que veía desde su condición de testigo, porque Juana, al contrario que otras visionarias, no es tanto protagonista de los arrobos, no empieza ella como María Santo Domingo a hablar con unos y con otros, sino que es testigo de lo que pasa, sobre todo en el paraíso. Le interesan las fiestas que se celebran en el cielo, que a veces corrigen a las que se celebran en la tierra, y el Señor no, así no, es de esta manera. Por ejemplo, la pelea de los ángeles, dice, no, pues es que en realidad Dios avisó 3 veces a Lucifer que debía cambiar de actitud, y eso hay que decirlo, ¿no? Entonces Juan a veces muy acertadamente parece que corrige algunas de las celebraciones de la liturgia. Y bueno, pues tienen en sus... Esto les va a hablar más Victoria Curto, ¿no? Pero en sus trances aparecen danzas, aparecen banquetes celestiales, aparecen también, yo creo que Victoria Curto les va a hablar de ello, ángeles tocando con trompetas, ¿no? La importancia de la danza y de la música es fundamental. Y yo creo que también por eso se presta mucho, independientemente de que los propios trances sean muy teatrales, por el cambio de voces, de timbre, por la gestualidad que parece que estaba implícita, también es que los sermones de Juana tienen una estructura muy teatral. De hecho, en 2 de ellos, digamos, de alguna forma combina a las monjas a que lleven esa celebración a las calles, ¿no?, de Toledo, a que salga fuera del convento, ¿no? Pero bueno, no me quiero alargar con esto. Quería comentarles que el modelo principal de estas visionarias es Catalina de Siena, una santa que a mí me gusta mucho, me interesa muchísimo, ¿no? Y tiene un famoso episodio en que Catalina bebe de las llagas de Cristo. En el caso de Juana, que ella siempre, aunque ella tenía protagonismo al final de los trances, porque ella da la bendición a quienes están presentes, también por supuesto tiene la capacidad de predicar en sus sermones, Juana era muy discreta y es más testigo que protagonista. Entonces, en su caso, no va a ser ella quien beba de las llagas de Cristo, pero en el cielo los bienaventurados, los santos, aparecen, ¿verdad?, bebiendo de las llagas de Cristo, como en la propuesta de Catalina de Siena. También, siguiendo el modelo de Catalina, Juana fue una vida de grandes sacrificios, entre ellos la abstinencia extrema, pero también pues, otros muchos, que no sé si nos va a contar Ana o no, Ana Contreras, pero que igual están presentes en la obra. Una vida de grandes sacrificios y bueno, pues está el modelo de Catalina, ¿no? También
recibe los estigmas, que Juana tampoco es muy discreta y no quiere que se le vean, ¿no? Como en Catalina de Siena. Catalina, por supuesto, el gran modelo es San Francisco de Asís y Juana de la Cruz es franciscana, ¿no? Pero yo creo que también pudo tener de mediadora a Santa Catalina. Y bueno, ¿qué más? Yo creo que Juana se inspiró mucho en las procesiones religiosas, en el teatro que veía en Toledo. Bueno, ella estuvo un tiempo viviendo en casa de sus tíos en Illescas. Es posible que fuera a la Catedral de Toledo, donde sabemos por unos investigadores que han trabajado en la catedral, pues que se llevó a cabo un auto de la Asunción, representación de la muerte de Cristo, muchas obras teatrales que no sabemos, también se llevarían a Illescas, que era parte de la diócesis de Toledo, o si ella iría alguna vez a la catedral. Pero por ejemplo en danzas como la danza de espadas que aparece en sus sermones, muy posiblemente se inspiró en danzas que vio allí, ¿no? Folclóricas. El arte también yo creo que fue una importante fuente de imitación para estas mujeres, que es otra vez una imagen de Juana. El préstamo de la mímica, por ejemplo, para expresar el dolor, ¿no? La Virgen contemplando la pasión. Muchas tradicionarias contemplan la pasión de Cristo o la reviven en sus cuerpos. Muchas de ellas, brazos en cruz, reviven los estigmas y la pasión de Cristo, como es también el caso de Juana. El crucifijo, puesto aquí en lo románico, siempre era como el punto de partida, ¿no? De estos éxtasis. Y bueno, pues lo que quería más o menos decirles, yo creo que es una presentación breve la que quería hacerles, es que Juana es interesantísima, Juana de la Cruz, y que qué mejor manera también de descubrirla a través de una puesta en escena, porque yo creo que a Juana le gustan las puestas en escena, casi podría considerarse la primera dramaturga en lengua castellana si pensamos que los autos que conservamos en el libro de la casa que va a editar Victoria Curto, fueron obra suya, o por lo menos ella fue directora de esos autos, ¿no? Y pudo también modificar el guión y cambiar cosas. Pensando, por ejemplo, en el segundo auto de la Asunción del libro de la casa, que tiene esa pelea de demonios tan original que no aparece en otros autos de la Asunción y que sí aparece, por ejemplo, relatada en el libro de la vida y en el libro del Conorte. En dos ocasiones yo creo que Juana sí que metió mucha mano, ¿no? Estuvo ahí presente en el auto de la Asunción, que sé que también se va a representar. Y nada más, muchas gracias. Intentar no repetir mucho lo que ha dicho Rebeca, porque al final, bueno, pues las tres hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Pero yo me voy a centrar en la teatralidad, en la obra de Juana, ¿no? Y en su propia vida. Y a ver, que primero... Y luego también me voy a centrar en la música, porque tanto la teatralidad como la danza, como hemos visto con Rebeca, y la música son pues elementos protagonistas en la obra de Juana. Vale, F5. Bien, pues bueno, otra imagen que ya ha salido de Juana. Me gustaría comenzar hablando un poco de la escritura medieval. Además, tenemos aquí a una de las personas que más han estudiado la teatralidad, ¿no? De la escritura femenina, mística, la escritura medieval. Tenemos que hacer el esfuerzo de imaginar cómo se sentirían las personas en la Edad Media, ¿no? Cuando hay que tener en cuenta que para ellos Dios era un ojo, una omnipresencia en todo momento, que los observaba, que estaba pendiente de sus actos, ¿no? Entonces, pues esto no hace tan raro que la escritura tomara una forma teatral, ¿no? Con siempre una tercera persona observando. Esta teatralidad se acentúa además en la escritura mística, en el discurso místico, porque la mística es un discurso oral, ¿no? Que primero es oral, aunque luego se recoja por escrito, y que no solo es verbal, sino que va acompañado de gestos y de representaciones tanto visuales como sonoras. Las místicas lloraban, gritaban, reían, cantaban y también hacían contorsiones, algunas levitaban, luego están los estigmas, todo es visual y sonoro, ¿no? Muy teatral. Además, las experiencias místicas se tienen en un presente. El discurso místico no, o sea, es completamente como el teatro, ¿no? En un aquí y en una ahora.
y para que sea realmente efectivo tiene que haber una segunda o más personas que estén presentes, ¿no? en ese momento, en esa experiencia. Además, este público es el que luego va a hacer un juicio, ¿no? de lo que ha visto, de la experiencia mística que ha presenciado, y en función de lo que el público opinaba, ¿no? si reconocía ese comportamiento como algo heterodoxo, pues la mística o la monja en concreto pues era considerada santa viva, mística, o si no pues loca, bruja, hereje, ¿no? Entonces es muy importante que ese público esté presente. Y bueno, la Santa Juana de la Cruz, es una monja especialmente teatral, no ya por su contexto medieval y místico, sino porque encima ella era una mujer con una gran inventiva y con un gran sentido teatral en todo. Ya hemos oído que se escapó de su casa y para hacerlo pues se vistió de hombre, o sea, algo que una mujer hoy en día es difícil que haga, nos parece algo como un poco exagerado, pues imaginémonos en esa época, ¿no? en la Edad Media, y con esa valentía y ese arrojo, ¿no? que la caracterizan. El conorte, bueno, la obra o las experiencias y el pensamiento de Juana han quedado escritos en 3 obras. Una es La vida, el libro de la vida y fin de Juana de la Cruz. Otro es el conorte, que como ha dicho Rebeca tenemos aquí a su editor, que recoge los sermones, es decir, su experiencia visionaria. Y luego tenemos también el libro de la casa, que es más un libro que recoge muchas cosas, desde los 2 autos importantes de Juana hasta algunas coplas, experiencias que una vez que ella murió, experiencias místicas que siguieron sucediendo en el convento a otras monjas, o apariciones que hizo Juana, en fin, una serie de sucesos pues un poco variados, ¿no? Bien, en el conorte, como he dicho, las monjas, las compañeras de Juana, las otras monjas, en especial María Evangelista, recogen por escrito esas visiones que tiene Juana del cielo y de lo que ahí Dios y el resto de personajes celestiales le comunican. Es importante, como ha dicho Rebeca, que Juana es testigo, y a mí me gusta llamarla que es como una gran actriz, ¿no? Por ella pasan las voces de todos los personajes. Ella no es que hable en primera persona con uno o con otro, sino que de repente ella encarna pues a un apóstol que está hablando con Dios, o encarna o hace de mensajera del propio Dios, ¿no? Es decir, ella se convierte en actriz por la que van pasando las diferentes personalidades del cielo. Además, esto es importante porque, claro, en un mundo en el que la mujer mística está tan observada, no ya solo por sus compañeras, sino principalmente por las jerarquías eclesiásticas, ¿no? que son los que van a determinar si esta monja está siendo heterodoxa, ortodoxa Pues claro, al no ser ella en primera persona la que está diciendo, ¿no? lo que cree, sino que hablan a través de ella estos personajes celestiales y Dios mismo, ella se autoriza, su discurso queda autorizado, porque no es ella, no lo dice ella, lo dice Dios, ¿no? Entonces esto le quita a ella responsabilidad sobre lo que está diciendo, que no siempre, como vamos a ver, es tan ortodoxo, ¿no? Se sale un poco pues de la norma. ¿Qué hace que los sermones de Juana sean también muy teatrales? El hecho de que son terriblemente descriptivos. O sea, Juana no solo ve el cielo y lo describe con todos sus detalles, las mesas, los banquetes que tienen lugar, qué hay para comer, cómo se come, las tazas de oro, los manteles. También describe una gran variedad de escenarios donde tienen lugar los sucesos celestiales, jardines, pues el paraíso, jardines, luego las casas de las personas que viven allí, los alcázares. También describe con mucho detallismo la actitud de los personajes, ¿no? Cómo se comportan, cómo van vestidos. A veces las descripciones son tan minuciosas como que va paso por paso, desde las sandalias que lleva el ángel no sé quién,
hasta pues, la toga, lo que lleva inscrito en las vestiduras determinado santo o determinado ángel. Bueno, un detallismo asombroso. Y claro, esto pues nos lleva a pensar en los decorados teatrales, ¿no? Y demás. Luego, como ha dicho Rebeca, estos sermones son muy dramáticos también en su forma, no ya en su contenido, sino en su forma, porque constantemente utiliza la forma, el diálogo, ¿no? Como es principalmente un discurso que no solo describe lo que se ve en el cielo, sino lo que sucede, y encarnando a esos personajes, pues entonces tenemos principalmente una forma de diálogo que hace que los sermones sean muy dinámicos, muy teatrales. Bien, a esto hay que añadir que las visiones de Juana, como estamos diciendo, toman la forma de sermones, y el sermón ya es de por sí un género muy parateatral, que incorpora gestualidad. Un sermón no se dice quieto, ¿no? Se dice ante un público y con un lenguaje corporal muy marcado, muy bien definido, muy teatral, porque a veces es muy exagerado, y más en aquella época que tenían que conseguir que los fieles estuvieran atentos durante sermones que a lo mejor duraban horas. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y por último, no ya el contenido teatral y la forma teatral, sino el metateatro que encontramos en los sermones de Juana. Y es eso, que describe que en el cielo también se hace teatro, que los ángeles de repente se convierten o se visten en determinados personajes y sale la Virgen y empiezan a actuar. Y además de eso, evidentemente, pues Juana también da señalizaciones de cómo se deben representar, ¿no? Y bueno, pues podríamos decir, para que quede un poco claro, porque son muchos datos, en el libro de la casa tenemos los dos autos que se conservan de Juana, y el Conorte sería más bien un libro, tiene sermones que explicarían más bien cómo se deben de poner en escena, cuándo, en qué momento, que es muy provechoso para las almas que así sea, ¿no? que van a recibir pues, absolución de pecados si lo hacen, etc. Bien, pues ahora, bueno, me gustaría que leyéramos, si hay alguien que se anime a leer. Esto es un trozo del sermón número 16, y mientras lo leemos me gustaría que os imaginarais esto pues en vuestras cabezas puesto en escena. ¿Sí? ¿Un voluntario? Vale, lo veré. Y así llegaron, con soberana reverencia y humildad, e hincados los hinojos, adorando y besando sus pies, se los calzaron de calzamentos muy ricos sin comparación. Y cuando le hubieron acabado de calzar, tocaron todos los instrumentos y derramaban muchos perfumes y echaban muchas rosas y flores. Y luego, dijo el Señor, llegaron algunos bienaventurados con sobramiento de amor, y vistieron de vestiduras más resplandecientes y claras que el sol, todas muy pintadas y labradas, y besándole sus sacratísimas manos, le ponían anillos en sus dedos y le calzaban guantes muy hermosos y llenos de joyas. Y de que le hubieron ceñido cinta de oro y puesto collar de cadena en su garganta, y servídole de muchas maneras y servicios, cantando infinitos cánticos en cada vestidura y joya que le vestían y ponían, acatábanle y mirábanle hincados de hinojos, adorándole. Y vieron los resplandecientes rayos de claridad que de él salían. Admirábanse y maravillábanse tanto que caían sobre sus faces, casi como muertos y enajenados de sus sentidos. O sea, como podéis ver, es una descripción del comportamiento en cada detalle, ¿no? De la actitud de los personajes, de la vestidura que lleva Dios, de lo que lleva detrás de esa luminosidad. Bueno, y es que esta se alude a perfumes, que es algo constante también en los sermones. Se alude mucho al sentido del olfato, al olor a rosas que hay en el cielo y flores por todas partes. O sea, es realmente una apelación a los 5 sentidos, ¿no? De hecho, creo que va más allá del teatro, así podríamos decir, ¿no? Y bien, pues ahora voy a pasar, bueno, aquí había puesto unas imágenes, pero Rebeca ya ha hablado un poquito de ello, ¿no? Que Juana posiblemente se inspiró
en las fiestas de su pueblo y también, claro, porque ella vivió durante un tiempo con unos tíos que estaban pues bien acomodados y que recibían en su casa de vez en cuando a gente y hacían pequeñas fiestas y bueno, pues todos estos códigos de comportamiento y tal, ella pues los pudo beber de algún modo y de hecho hay mucho parecido entre las fiestas cortesanas que se hacían en la época, en el Renacimiento, con todo lo que Juana describe en el cielo. Y bueno, pues ahora voy a pasar a hablar un poco de la música, que vais a ver que es muy interesante. La música, entendida como, no ya como una partitura o una música codificada que se expresa, sino también como canto improvisado, casi como un quejido, ¿no? En todas sus manifestaciones, la música es muy importante en todas estas místicas porque tenemos que tener en cuenta que la mujer en la época, igual que el hombre, era asociado a lo racional, a la palabra, a lo racional y lo espiritual. La mujer y su espiritualidad estaba más relacionada con lo corporal, con lo físico. Por eso estas mujeres, su experiencia mística es tan sensual, ¿no? Tanto de cuerpo, tanto de... Y por ello yo creo que la música, aquí tengo una imagen de San Francisco. San Francisco, bueno, también se ha hablado mucho de esa feminidad, ¿no? Del santo, porque era realmente un místico muy, muy corporal, ¿no? Muy sensorial. Entonces en esta mística femenina y en algunos místicos también hombres, la música cobra mucha importancia porque se convierte en un modo de expresión, no ya en algo que tiene un sentido, que comunica un sentido pues con un cántico, una letra, sino en sí. Como la experiencia mística es algo tan inefable, llega un punto en el que los místicos ya no saben cómo decirla, cómo expresarla, las palabras se hacen insuficientes y es ahí entonces cuando estas místicas aluden a sus propios cuerpos, ¿no? Y empiezan a bailar, como hemos visto que es tan importante la danza, bailan, hacen contorsiones, gritan y también cantan y hacen música, ¿no? De hecho, pues de San Francisco sus biografías dicen, realmente cuentan anécdotas muy divertidas y muy asombrosas de cómo él a lo mejor pues estaba dando un sermón y de repente pues estaba tan exaltado hablando de Dios y de su mensaje que de repente se quedaba en blanco y en lugar de callarse o decirse, bueno, pues hasta aquí, pues él se levantaba, se ponía a cantar, se ponía a dar brincos, se ponía, de verdad, o sea, era algo, era una expresión divina en todos los sentidos, ¿no? No solo con palabras, sino con todo el cuerpo. Luego la música nos cuenta Juan en sus sermones que es algo que place soberanamente a Dios, que Dios se goza plenamente de escuchar música, de que la gente en el cielo cante. ¿Y cómo es esta música? Pues claro, vamos a encontrar una dualidad entre música dulce, se dice dulce música, y música armoniosa, que es la venida de aquellas almas que están en armonía con Dios, y en contraposición vamos a tener también manifestaciones, sobre todo ligadas al infierno, de gritos, aullidos, de cánticos horribles, ¿no? Desafinados, y bueno, pues esa dualidad está muy presente. Todos en el cielo bailan y cantan, y todos cantan con dulzura, pero no solo eso. No es ya que los seres celestiales y las almas en el mundo puedan cantar, es que en sí mismos son vistos como Juana casi como instrumentos, que suenan por sí mismos. Hay un sermón que no le he traído, pero es precioso, en el que dice que, claro, este cántico realmente es una alabanza, ¿no? Se canta para alabar a Dios. Y hay un momento en el cielo en el que están alabando a Dios los santos, las vírgenes, bienaventurados, y de repente hasta las piedras, los árboles y las casas empiezan a cantar. Lo dice literalmente, ¿no? Que todo empezaba a sonar. O sea, realmente todo es como un gran instrumento que Dios toca, como un gran tañedor, ¿no? Y esto es además una idea muy presente en la Edad Media y que viene también de la Edad Antigua con el pitagorismo y toda la idea de la música de las esferas. Entonces, bueno, para estas místicas Dios es un gran tañedor de almas que toca las almas y en función de la armonía que haya con Dios en esa alma en particular, pues esa alma suena más dulce o
o menos dulce, más armonizada o menos, ¿no? Y bueno, y los ángeles pues son protagonistas del cielo, están siempre presentes en todos los sermones y son los principales músicos, son aquellos que principalmente con trompetas, aquí los vemos con instrumentos más variados, pero principalmente con trompetas son aquellos que tienen la función de alabar a Dios, de llamar a otros personajes celestiales a esa alabanza, de avisar que Dios va a dar un mensaje importante a no sé quién, o sea, son realmente pues su grupo particular, ¿no? Su compañía particular de músicos. Bien, entonces esta equivalencia entre alma e instrumento musical nos lleva a una de las figuras más importantes en la predicación de Juana, y es que Juana habla de que ella es un órgano o trompeta a través del cual Dios suena. Volvemos a la idea de la pasividad, de que Juana no es alguien que está dando un discurso desde su persona, sino que es un canal a través del cual Dios se comunica. Pues efectivamente, Juana es una trompeta que Dios toca y que suena, y a través de ella comunica su palabra a los fieles, ¿no? Esta idea, además del profeta como trompeta, la tenemos en la Biblia, la tenemos en textos muy antiguos, y las místicas que toman en su misión divina, pues la de predicar, ¿no? La de comunicar el mensaje divino, pues también la utilizan. Y bueno, y aquí tenemos un pequeño texto, si vamos bien de tiempo lo podemos leer, si no pues lo dejamos, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que merecería la pena, porque Juan escribe muy bien, la verdad. La verdad es que suena muy bonito, sí. Pues otro voluntario ahí por la sala, ¿sí? Muchas gracias. Y viendo él cómo se perdía Dios en la tierra, y se perdía la fe y el amor y caridad, con él demandó licencia al Padre Celestial para venir y hablar en esta voz, en la cual voz no venía tan encubierto que no conociesen claramente que era él Dios verdadero, por cuanto traía voz formada, como hace el tañedor cuando tañe, que no suena su voz, más la de la flauta trompeta con el resollo que da. Así, él, dando el soplo de su boca, hablaba él en la su gracia y virtud, y por semejante hablaba él mismo en esta voz, como hace el que habla por la cerbatana, que suenan las palabras claras. Bueno, es un discurso un poco complicado, ¿no? Un poco enrevesado, pero entendemos que lo que viene a decir es eso, ¿no? Que ella es un mero instrumento puesto en manos divinas, y que Dios, soplando a través de ella, se comunica con el mundo, ¿no? Y los fieles. Bien, pues no solo Juana alude a sí misma como una trompeta, sino que otros instrumentos juegan un importante valor simbólico, como por ejemplo la guitarra o la vihuela. Juana, cuando es profeta, cuando es mensajera del mensaje divino, es trompeta, pero cuando se trata de recibir, cuando lo que Juana hace es imitar a Dios en su comportamiento y evidentemente en las llagas y en el dolor que sufrió en la cruz, entonces Juana ya no es una trompeta, Dios quiebra esa trompeta, lo dice en uno de sus textos, y entonces se convierte en una vihuela que Dios coge y va afinando. Además, la descripción, una lástima, esa no la he traído, una lástima porque es bellísima, la descripción es terriblemente gráfica y descriptiva. Dice cómo Dios va tocando las cuerdas, que al hacerlo ella siente mucho dolor, como si la estuvieran azotando, ¿no? Que le clavan las clavijas para afinar la guitarra, pues son como los clavos que le clavan a Cristo en la cruz. Entonces, bueno, esta imitatio Christi, que además es el bien supremo al que las místicas aspiraban, a ser completamente, a seguir a Dios en todos sus pasos, es como el punto final. El instrumento durante la vida tiene que afinarse para llegar a Dios y a las manos de Dios en armonía, ¿no? y sonar bien. Y el último paso para estar afinados con Dios es imitar a Cristo en la cruz, ¿no? Imitar todos los pasos de Cristo. Y esto es lo que también describe Juana, que después de ser trompeta es guitarra, vihuela en manos de Dios y recibe pues esa afinación completa. Y bueno, y entonces, bueno, ¿qué es la música? ¿Cómo podríamos al final entender
a grandes rasgos la música, ¿por qué tan importante? ¿Por qué se hace tanta alusión a ella? Pues yo creo que porque también se habla de la música que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que la música, Juana y otras místicas como Hildegarda von Bingen, que fue una mujer extraordinaria que no solo compuso obras sobre naturaleza, sobre teología, sino que también compuso un mogollón, pero numerosísimas obras musicales. Yo creo que para estas místicas la música es un recurso de afinación y de conexión con Dios. Es decir, si en el mundo nos esmeramos por hacer música armoniosa, por hacer danzas coordinadas, danzas concertadas, podemos conseguir fomentar que haya armonía entre nosotros. Es decir, la música y la danza nos ayudan en este plano a armonizarnos y a conectar con las danzas y la música que se hace en el cielo. Entonces es como una especie de puente, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de Hildegarda, que también era pintora, no era todo, y podemos observar cómo en el propio cielo Dios sería este puntito blanco que tenemos ahí, y alrededor de él se van conformando los 9 coros de ángeles, ¿no? Que tienen cada uno su orden, ¿no? Desde los más cercanos a él hasta los ángeles más pues, bueno, de otras jerarquías menos cercanas a Dios, más bajas. Y así sería todo sería una pequeña orquesta, una gran orquesta cósmica en torno a Dios, que sería como el director, ¿no? Y el punto de afinación. Y bien, y bueno, pues quizá para terminar se me ocurre que leamos esto y ya demos paso a Ana y a la obra de teatro que nos trae aquí. ¿Otro voluntario? ¿Sí? Como los santos ángeles estaban tañendo y cantando y haciendo muy dulces sones y melodías, salió él, Dios, y empezó a bailar muy linda y graciosamente, y sacaba a bailar consigo a veces a los apóstoles y evangelistas y a veces a los mártires y confesores, patriarcas y profetas y vírgenes. Y que así como había bailado con cada uno de los bienaventurados, los asentaba en su trono real y los coronaba de aureolas muy preciosas. Y tornaba luego a bailar, andando continuamente, volando tan alto que subía sobre todos los querubines y serafines. Y así volando, dijo su majestad, subía y descendía muchas veces, haciendo muy preciosas gentilezas de su sagrado cuerpo. Bueno, es que es bellísimo, ¿verdad? Imaginarse a Dios sacando a bailar a toda la gente del cielo y volando, él haciendo piruetas, coronándolos, o sea, me parece una preciosidad. Y bueno, pues eso, simplemente también aludir a que esto no es solo algo que encontremos en la mística cristiana. Es sorprendente que en la mística, también en la mística sufí y en la mística budista, hinduista, se hable de que en el cielo se baila y en el cielo se canta y en el cielo Dios es bailarín, es músico y nada. Y bueno, espero que os haya gustado. Gracias. Bueno, en primer lugar, hasta Dios, la Trinidad también aparece en algún momento danzando, la propia Trinidad. Pero has dicho Dios muchas veces, y en el centro de la escena es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo, hay que decirlo, porque eso en aquella época el cristocentrismo, la centralidad de Cristo es esencial en la teología y en la espiritualidad de la época, pero ahí es que aparece. Jesucristo baja desde los alcázares más altos, donde está en la Trinidad, baja a la plaza, baja a los escenarios, baja a las praderas del cielo y allí se hacen las danzas. Pero el centro es Jesucristo siempre, de todos los... Y bueno, luego vuelve al final de la danza o de la fiesta, vuelve al seno del Padre, ¿no? Pero el centro es Jesucristo. Y eso me parece que es importante. Sí, además, claro, las místicas... Sí, a lo mejor lo he hecho quizá pues sin intención de ser demasiado rigurosa, ¿no? Y más divulgativa, sí. Pero es verdad, porque la figura de Cristo es como la carnalización de Dios y las místicas son principalmente cuerpo y se sienten identificadas con eso, con la parte más física y más corporal de Dios, que es Jesucristo, su Hijo. Claro, entonces por eso para ellas Cristo es especialmente, el foco, el principal. Es importante para ellas porque nace de mujer y entonces así las mujeres se sienten reivindicadas, ¿no? en
digamos, cultura que no la reivindica, porque si solo es el padre y todo es masculino, pues ella se identifica con Cristo porque es el hijo. Es parte de toda la Es parte. antropología cristiana. Claro, efectivamente. Esencial. Bueno, pues sí. A ver, pues bueno, yo os voy a contar un poco esto, lo que vamos a hacer. Lo que no es mi espectáculo, es nuestro espectáculo, porque aquí está Victoria, que es académica, como veis, pero también es una de las actrices, y aquí el resto del público, la mayoría sois participantes. No os conocéis entre vosotros, y la idea era justamente en esta presentación pues que os pudierais conocer antes del ensayo general, que es pasado mañana. ¿No? Entonces, bueno, la idea es contaros un poco, como a los que estáis aquí, a cada uno le he contado una parte de qué va, teniendo en cuenta con lo que vais a hacer cada uno o cada una, pues ahora os cuento un poco la globalidad de la idea y también podemos pues debatirlo o que contéis o que aportéis lo que sea, ¿vale? A ver, ¿cómo se...? Presentación, ¿no? Aquí, ok. A ver. No, con F5 directamente. Vale. Uy, qué bien. Bueno, es un como ponemos aquí, esta versión que vamos a hacer aquí es un espectáculo comunitario itinerante, especialmente hecho para clásicos en Alcalá para esta edición de 2017 que coincide con el 5º centenario de Cisneros. ¿Vale? A ver, vale. Ahí aquí os he traído esta cita que me encanta poner y que aparece también en el programa, que es de Inocente García de Andrés, que tenéis aquí, que es el primero que hizo una tesis sobre la Santa Juana y es el editor del Conorte, como hemos dicho, y además es el que está llevando la causa de canonización en Roma, ¿vale? Que la santa, ya sabéis que no es santa en la devoción popular, pero todavía no ha sido canonizada, es venerable ya. Entonces, efectivamente, Sor Juana representa eso, el triunfo de la devoción popular, por un lado, la reivindicación de la espiritualidad y un ejemplo de liderazgo femenino en la sociedad contemporánea. Eso es lo que estamos aquí también reivindicando, ¿no? Ese liderazgo femenino como de lo que ha hablado antes María Victoria. Ya os hemos contado un poco la vida en general. Si queréis que la repasemos o todo el mundo sabe la vida de Santa Juana. Bueno, esto está muy bien. A ver, Santa Juana... Ha estado genial, esto ha sido, vamos, súper teatral, ¿no? Esta llamada. Bueno, Santa Juana nació en 1481, ya en una familia bastante religiosa. Su madre se supone que ya la había como... Bueno, vamos a empezar desde el principio que cuenta ella en su autobiografía. Ella cuenta que Cristo, hay un momento en que, sabéis que en Cubas de la Sagra, en el monasterio santuario de Cubas de la Sagra, que está aquí en el sur de Madrid, se apareció la Virgen en 1427, pues 1449, ¿vale? Se aparece la Virgen allí como en Fátima y en Lourdes a una niña pastora del pueblo. La Virgen clava una cruz allí y pide que transmita al resto del pueblo que allí se tiene que edificar una iglesia para ella dedicada a la Virgen, ¿no? Santa María. El pueblo, cuando decide que lo que cuenta esta niña es auténtico, al principio hay ciertas suspicacias, pero ya ven que una y otra vez hay una serie de señales que anuncian... Joder, es que me da cosa contar esto porque está aquí David, que es historiador, se lo sabe fenomenal, está Inocente, que se lo sabe fenomenal. En fin, bueno, pero sigo, me corregís. Voy a intentar ser rápida, ¿vale?, en este asunto. Entonces, cuando deciden que hay suficientes señales para que eso sea veraz, que no sea una invención de la niña, edifican la iglesia y allí al lado hay unas mujeres del pueblo que se van a vivir juntas a un beaterio. Un beaterio es como un beguinato, como ha contado, que ahora se puso muy de moda las beguinas hace unos años, ¿no? Son grupos de mujeres que se van a vivir juntas a una casa. No es un convento porque no hay autoridad masculina, no hacen votos o en un principio, ¿no? Pero se van allí a vivir juntas. Bueno, pues antes de nacer la Santa Juana, 40 años después de todo aquello, la Virgen le dice a Jesucristo: oye, yo creo que aquí se está perdiendo un poco el espíritu en esta casa de mujeres, en este beaterio de lo que yo había puesto, por favor, envía a alguien para que se recupere, que están cayendo en el pecado o algo así. Y Cristo le dice: bueno, pues estoy haciendo un ser perfecto ahora en este momento, que está en el seno de su madre, que iba a ser niño,
pero le voy a hacer mujer y así después irá al beaterio y será abadesa y lo va a salvar, etc., ¿no? Entonces, esta es la primera, por eso aparece aquí lo de transgénero, ¿no? Es como que ella tiene este cambio, o ella lo cuenta así, ¿no? Que iba a ser niño y nace niña. Pero bueno, pues allí ella quiso ser desde niña monja, empezó a hacer penitencias ya desde muy pequeña en su casa, a ayunar, como Santa Catalina de Siena, como nos han contado, como todas estas místicas medievales, y quiere ser monja, pero sus padres deciden casarla. Entonces ella, antes de casarse, se escapa de casa vestida de hombre, llega al convento y pide que la cojan y que se quiere quedar allí. Al final, bueno, se queda, parece ser que va la familia a buscarla, pero bueno, respetan sus deseos de ser monja. Entonces, no solo es monja, sino que empieza a predicar. De repente, es lo que nos ha contado, Dios empieza a hablar a través de ella y durante 14 años predica. Esos textos que ella predica son recogidos en el libro del Conorte, que hemos dicho que son los sermones, ¿no?, de un año litúrgico. Pero no solo es eso, predica, tiene visiones, se queda como muerta, tiene arrobos, éxtasis y tiene los estigmas, como ya hemos dicho, o sea, todo este catálogo más o menos de lo que les ocurre a las santas medievales. Allí después es elegida abadesa a una edad muy joven, que es sorprendente, es teóloga por lo tanto porque hace sermones, santa, y Cisneros la nombra párroco. ¿Vale? Que ella no consagra, como hablábamos con Inocentes, sino que ella es la que tiene a su cargo la parroquia, los bienes de la parroquia, del convento y de los pueblos de alrededor. Y tiene la potestad de nombrar párroco a quien quiera. Ya se aludía antes Rebeca cuando dice que hay un momento en que empieza a haber unas envidias en el convento, entonces la deponen como abadesa, porque una otra hermana, una monja, pues dice que la acusa de nepotismo, de que ha puesto como cura a su hermano. Pero bueno, ya dice, oye, es el párroco mejor que he encontrado, ¿no? El que sea su hermano biológico no tiene tanta importancia. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa sobre todo es que es escritora, dramaturga y directora de escena. También compositora, ¿no?, parece ser, aunque no conservamos nada, y la parte de lo que hablaba antes María Victoria, oradora y actriz. Bueno, entonces, ¿esto cómo empieza? Esto que vamos a hacer no es solo un espectáculo, sino que es una parte de un proyecto escénico, de una investigación performativa que estamos haciendo dentro de este proyecto I+D que dirige Rebeca, ¿vale? Bueno, os voy a contar aquí un poco por qué yo empecé con la Santa Juana, un poco mi vida, que algunos ya lo he contado. A ver, yo cuando estudiaba dirección de escena, como ahora aquí están unos cuantos alumnos míos, pues cuando estudiaba dirección de escena, teatro clásico, asignatura que ahora doy, leí la Santa Juana de Tirso de Molina. A mí me fascinó y dije, joder, yo quiero montar esta obra, ¿no? Es que es preciosa, qué maravilla. Yo pensaba que todo eso lo había inventado Tirso, no sabía que existía de verdad esta mujer, pero al ponerme a investigar para hacer un posible montaje de la Santa Juana de Tirso, pues descubrí que existía de verdad esta mujer, que había existido y que el convento estaba ahí. Me fui a Cubas de la Sagra preguntando, por aquí un convento, yo pensaba que ese convento ya había desaparecido y todo el mundo en el pueblo lo llama el convento de la Santa Juana. O sea, que llegué allí, hablé con el vicario que estaba entonces, que fue el que recopiló toda la información que luego le ha servido también a Inocente para llevar la causa de canonización adelante, ¿no? Que es todos los documentos en los que aparecía la figura de Santa Juana, y era impresionante porque tenía una habitación llena de fotocopias, pero de arriba abajo, o sea, era increíble, ¿no? Que ya, no sé si vosotros lo llegasteis a ver, tú sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí intenté, eso fue hace 17 años ya o más, y no conseguí entonces hacer una puesta en escena ni de la Santa Juana de Tirso. Luego pensé, bueno, voy a hacer, como ha habido más dramaturgos que han escrito sobre la Santa Juana, yo voy a hacer mi obra sobre la Santa Juana, y la voy a escribir yo, voy a buscar a alguien que la escriba, no sé qué. Pero claro, pasado el tiempo, entonces a nadie le interesaba este tema. De hecho, yo empecé a hacer mi tesis entonces y pensé hacer una tesis sobre la Santa Juana, pero en la Complutense me decían, pero bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿eso a quién le interesa? No, esto, ¿qué es eso? ¿No? Una mujer que escribía, una monja, bueno, no interesa a nadie y no, eso no.
Entonces, bueno, lo hice de otra cosa. Pero luego pensé, vamos a ver, ya aquí lo que tenemos que hacer es reivindicar a Juana. O sea, Tirso escribe en verso, pero escribe a partir de los textos de ella. Entonces vamos a ir al original, ¿no? Vamos a ir a reivindicarla a ella como autora. Y además fue la suerte, la casualidad y la suerte que Inocente entonces acababa de publicar El Conorte, con lo cual lo pude leer, porque si no, irte hasta el Escorial día tras día a ver un manuscrito es muy complicado, ¿vale? Bueno, y así fue, eso fue los inicios de todo esto. En realidad me he dado cuenta después, claro, ahora ahondando más, como esto es una investigación performativa, ¿qué quiere decir? Que tú como investigador te metes dentro de la cosa, no te separas, no te distancias del asunto que estás investigando, ¿no? Porque es muy diferente hablar de la herida y cortarse. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de no sé qué y experimentarlo y vivirlo en las carnes? Es bastante diferente, ¿no? Esto es un poco lo que hacen también los antropólogos cuando hasta hace un tiempo, pues bueno, veían desde la distancia a unos pueblos cómo viven y hacen sus elucubraciones. Pero otra cosa es meterte dentro y entenderlo no solo intelectualmente, sino carnalmente, corporalmente, que es un poco, además, lo que estamos reivindicando, ¿no? Esta carnalidad, esta corporalidad de la experiencia, ¿no? De las místicas, en concreto de la Santa Juana. No la puedes entender desde lejos, no puedes solo observar, porque entonces no vas a entender nada. Puedes juzgar, puedes decidir si esto es una locura o es otra cosa, pero vivirlo es bastante diferente, ¿no? Y es un poco lo que estamos haciendo. El otro día lo comentábamos María Victoria y yo, ¿no? Que esto te exige, este espectáculo no exige una interpretación stanislavskiana, pero sí una vivencia muy física y muy grotowskiana en realidad, ¿no? Le comentaba a Inocente, aquí está Maribel González, que fue profesora mía en la RESA. Estos alumnos todavía no te conocen, pero ella trabajó mucho con Grotowski, y Grotowski tiene toda una línea de trabajo que es la del actor santo, que es vivir esa experiencia, ¿no? Pues en eso un poco estamos, ¿no? Entonces, bueno, como ella tuvo tantas facetas, digamos que hay muchas perspectivas de estudio posibles. La teológica, por supuesto, que es la que ha trabajado Inocente, pero también hay antropológica, histórica, política, literaria, teatral, claro, porque además como ella tuvo estas conexiones, que fue consejera de Cardenal Cisneros, consejera de Carlos V, consejera del Gran Capitán, podemos ver que ella incidió de algún modo en la política de su época. No está eso suficientemente estudiado, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Pero sería otro camino posible. A nosotros nos interesa la perspectiva literaria y teatral, sobre todo. A ellas más, a Rebeca más la literaria, aunque Rebeca ha trabajado mucho en la performatividad de las santas y yo pues la parte teatral, es lo que me interesa, ¿no? Por eso es tan interesante que existan estos equipos interdisciplinares de investigación, porque lo que se ve por un lado se puede experimentar por otro y se sacan conclusiones. Ahora, bueno, yo tengo ganas de ver cuáles son las conclusiones que va a sacar María Victoria a lo largo. Bueno, está haciendo su tesis sobre Santa Juana, pero claro, no solo está investigando los textos, sino los está viviendo, ¿no? De algún modo. Entonces, ya haremos alguna otra ponencia más adelante en que nos cuente esas experiencias, porque igual ahora estamos demasiado metidas, ¿no? Entonces, bueno, hay estos tipos de investigación en las artes escénicas. Digamos que tenemos una investigación teatral, por la que se ha hecho habitualmente, ¿no? Que habla sobre ella como dramaturga, como directora, o hablas de la historia del teatro medieval, y otra cosa es esta investigación performativa, que es hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo os contaba, en la puesta en escena, a mí me interesaba mucho investigar estas tres esferas, que son la obra de ella, la vida y el contexto en el que se da, porque entender a estas mujeres, si no entiendes el contexto, no entiendes verdaderamente lo que les pasaba, ¿no? Entonces me interesa la vida espiritual, su vida conventual. Claro, del espíritu habla muy poca gente hoy en día, ¿no? Solamente a veces algunos gurús o algo así, ¿no? Pero todos somos seres espirituales, seamos creyentes o no, o lo que sea, todas las personas somos seres espirituales, y mucho de la espiritualidad se manifiesta a través del arte. Entonces el arte también es un lugar de experimentación de lo espiritual. Me interesa mucho la vida conventual porque es una vida muy diferente a, digamos, la norma de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Que es eso de unas mujeres que se van a vivir juntas, que viven fuera del mundo, en un tiempo que no existe o que es diferente del tiempo que experimentamos, fuera del consumismo. O sea,
¿Cómo es la vida conventual? ¿No? Es un misterio. Ahora hay bastante interés por el mundo de las monjas, me doy cuenta, porque en el fondo, claro, estamos bastante perdidos todos y todas y ves a unas personas que tienen un sentido en su vida y eso sí que es un poco fascinante, ¿no? Bueno, entonces me interesaba mucho también en lo que es lo que vamos a hacer aquí en Alcolá, tener en cuenta la historia, cuál es su relación con Cisneros. Cisneros, que es quizá una de las personalidades más famosas de Alcalá de Henares, ¿no? Que creó la universidad, que es tan importante y tan interesante y que tiene esta relación con Santa Juana. Pues a través de esta puesta en escena que estamos haciendo, me gustaría que llegáramos a saber algo más, ¿no? A conectar, por lo menos. Entonces, de ahí viene la idea de hacer un recorrido por la ciudad, por Alcalá y por los lugares de Cisneros, ¿vale? Bueno, aquí es otra imagen de Santa Juana eso como testigo, como actriz que cuenta, o testigo que cuenta lo que está ocurriendo en el cielo a sus hermanas, ¿no? A sus hermanas espectadoras. Bueno, entonces la dramaturgia, ya se ha dicho, claro, nos estamos basando, como os decía, como reivindicamos a ella como autora, no en la Santa Juana de Tirso o en la de Cañizares o en otras, sino en sus textos escritos por ella o por sus hermanas o sus hermanas, que a veces tienen una escritura colectiva, escriben entre todas estos libros. Nosotras ya hemos hecho un primer trabajo, el grupo de actrices que estamos trabajando esto desde hace un tiempo, enero tal, bueno, hemos tenido la suerte de que a principios de mayo, en el puente de mayo, nos fuimos a Cubas, nos acogieron allí las hermanas, bueno, una de las experiencias más maravillosas, ¿no?, de nuestra vida, vivimos allí todas, aquí está Silvina también para dar fe de ello, y Victoria, bueno, Victoria es que como está detrás de la cámara siempre te olvidas que está ahí. Bueno, estuvimos haciendo una residencia artística en la casa de espiritualidad que tienen las hermanas de Cubas, conviviendo de algún modo con ellas y trabajando allí en el espacio donde hubo las apariciones de la Virgen, y entonces hicimos una primera experiencia, un primer experimento. Esto no es una obra cerrada, es una investigación, con lo cual va cambiando constantemente. O sea, también de algún modo, luego os diré, estamos llevando no solo a nuestros cuerpos y a nuestra práctica, no solo la experiencia, los textos de Santa Juana, sino también su manera de vivir y la manera de vivir el franciscanismo, ¿no?, que tiene que ver con la pobreza, con vivir en el mundo, con vivir con la comunidad, con no tener nada. O sea, hablaba el otro día con Ana, no tenemos una estructura de compañía, sino que nos acogemos a este proyecto, nos acogemos al festival Clásicos en Alcalá, vamos cambiando. O sea, es algo que es un poco, digamos, a contracorriente de la idea esta de la profesionalidad, de no sé qué, pero estamos como intentando hacer estos votos que hacen las clarisas y las franciscanas también en nuestra forma de vivir la comunidad. Pues llega alguna actriz nueva que quiere participar y le decimos, pues venga, vale. Por ejemplo, aquí está Mercedes, que vino a vernos en Cubas, le encantó y ya se vino a tomar unas cañas y es bueno, pues venga, quédate. ¿Vale? O sea, no hay un afán de hacer, o sea, es un poco eso, lo que os digo, a contracorriente de lo que estáis aprendiendo en producción, pero es otra manera de hacer las cosas que a mí también me apetecía mucho experimentar, otros caminos, otras maneras de hacer, ¿no? Como en un momento de crisis sistémica general y también la famosa crisis del teatro, cómo consigues hacer teatro y también de otra manera. Y además no solo cerrándote, sino abriéndote. En vez de no tener a más gente, pues vas expandiéndote de algún modo, ¿no? Esto es lo que hacemos. Entonces, bueno, esa primera dramaturgia, seguimos un poco la idea de liturgia, la dramaturgia de la liturgia, porque, pero siempre con los textos de Sor Juana, precisamente para expresar esta imitatio Christi que viven las santas vivas, ¿no?, las místicas. Pero ahora para Alcalá hemos elegido otra forma para experimentar, que es la del misterio. El misterio medieval o milagro, ¿vale? Que es un misterio medieval. Bueno, sabéis que en la Edad Media, después de que acabara el Imperio Romano, no sé qué tal, el primer teatro que se hizo en las iglesias. El primer texto que tenemos representado es el del Cuenco Airitis, ¿no? ¿A quién buscáis? El día que resucita a Cristo, 3 sacerdotes, mientras se hacía la misa, 3 sacerdotes se vestían de las 3 Marías, se vestían de mujeres y se iban al sepulcro a buscar
a Cristo, el cadáver de Cristo, y un ángel les decía, ¿a quién buscáis? Decían, pues hemos venido a buscar a Cristo. Bueno, pues ya no le busquéis porque ha resucitado. Eso era como la primera teatralización que se hizo en una iglesia, que sepamos, y eso fue desarrollando, pues cada vez empezaron a incluir más diálogos, escenas jocosas, no sé qué, hasta que eso empezó a salir de las iglesias, se empezó a hacer en las plazas y después se empezó a hacer por toda la ciudad, ¿no? Entonces eso, el misterio es o milagro, bueno, o el auto, es un drama religioso medieval, que siempre los temas son las Sagradas Escrituras o las vidas de santos. Empezó siempre hablando de la pasión y de la vida de Cristo, pero luego también pues, se empezó a tocar otros temas como las vidas de santos. Tiene carácter simbólico y ritual casi todo lo que se hace, y empezaron a participar gran número de personas. No solamente ya lo hacían los sacerdotes, sino que toda la ciudad. De hecho, la palabra misterio viene también de mester, que son los gremios, supuestamente, ¿no? Entonces, porque muchos gremios, cofradías, empezaron a participar. Como ahora pasa con las procesiones, lo que queda de ahora de las procesiones con los carros es como una evolución de lo que era el misterio. Se hacían estos escenarios móviles por toda la ciudad, y se plantaban y allí se hacía una escena, luego se hacía otra escena en otro lado. Se hacía todo como sincrónicamente, también precisamente por lo que cuenta María Victoria, de que como Dios, en el mundo medieval Dios lo ve todo, Dios está arriba, todo lo que haces en la vida lo haces hacia arriba, y como Dios es eterno, está fuera del tiempo, digamos, lo ve todo a la vez, con lo cual tú se trabajaba siempre con espacios simultáneos, porque Dios lo podía ver todo a la vez y entender todo a la vez. ¿Vale? Entonces, bueno, había estos actores laicos, había cosas que se hacían en el interior de las iglesias y fuera, y esta multiplicidad de espacios. Aquí por eso nos interesaba también mucho, hemos escogido como lugares especiales que simbólicamente tienen un significado con la vida de Juana, con la vida de Cisneros, con la vida conventual, y también por eso hemos estado buscando una iglesia. Al final vamos a hacerlo en el aula de música, que era una antigua iglesia, y está muy bien porque necesitamos tener ese espacio, ¿no?, para poder hacer un misterio que es nuevo, ¿no? Fijaos, esto es bueno, la foto más famosa que vemos siempre en los lugares de la ciudad. Se ponían estas escenografías móviles. Digamos, aquí estaba el infierno, la boca del infierno con azufre que salía, y aquí estaba Cristo, la centralidad de Cristo en el cielo, ¿vale? Por eso un misterio en el fondo es eso, un espectáculo comunitario e itinerante. Aquí en la página web del festival han puesto espectáculo comunitario itinerante, que es lo que en el mundo contemporáneo se entiende, pero es lo mismo, es volver a la idea de misterio, ¿vale? Entonces nuestro recorrido va haciendo estas asociaciones con Juana, Cisneros, los franciscanos y las franciscanas. Entonces, bueno, este es el itinerario que vamos a hacer. Hay muchos conventos de clarisas, no hemos podido pasar por todos, no podemos pasar por la iglesia de los franciscanos, que está muy lejos, pero empezamos aquí en el edificio Cisneros, claro, que nos apetece porque aparece ese nombre encima, ¿no? Y que va a ser el convento en realidad, para simbolizar también esa relación de Cisneros como creador de conventos, ¿vale? Esta es la plaza de los jardines, de la plaza de San Diego, la universidad. Pasaremos luego por la calle Beatas, que me encanta pasar delante de este convento de clarisas, que es maravilloso, ¿no? Sí, nos ofrecían como su iglesia para trabajar ahí, pero es muy pequeñita y suponemos que va a venir mucha gente, porque ya somos 127, creo, a día de hoy, participantes. Como cada día me escribe alguien diciendo, oye, que yo también voy, pues se va cambiando cada día la cosa. ¿Vale? Este es el convento de religiosas franciscanas clarisas de San Diego. Luego iremos al jardín del Colegio León. Dentro del jardín, que ahí es donde va a estar la coral, la Schola Cantorum, aquí hay una representante de la Schola Cantorum. Dos. Uy, qué bien. Es verdad, tú, claro, es verdad. Sí, bueno. ¿Por qué hemos elegido un jardín? Un jardín es un lugar emblemático en la simbología medieval, porque es un lugar de placeres y deleites, pero es un lugar también divino. Siempre hay en los Montes Carmelos, por ejemplo, que es un lugar como de penitencia o de vida espiritual, un camino, o sea, las místicas viven un camino de perfeccionamiento y de vida espiritual, y ese camino lo vamos a recorrer el público también ahí en el jardín, ¿vale? Pero es esa idea, dentro está la fuente
que es la fuente de la divinidad, de la eterna juventud en el mundo más prosaico, pero de la eternidad en lo que es la mística religiosa, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo eso, cómo contamos la espiritualidad de Juana, pues a través de esas sensaciones, digamos, sensoriales, etcétera, pero también la vida conventual es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Es que yo creo que me estoy alargando mucho, quizá, no sé, bueno. Pues eso, lo que vamos a vivir allí es que tampoco, os voy a contar las cosas, pero no quiero desvelar todo, ¿vale? No vamos a desvelarlo todo porque, aunque la mayoría participamos y ya sabemos lo que hay, pero también tiene que ser una sorpresa algunas de las cosas que van a pasar. Pero sí que os diré que en el jardín vamos a revivir esa idea de perfeccionamiento espiritual, vamos a pasar por las visiones de Juana, por ese mundo místico y por el mundo de la vida conventual. Esa idea de que estás en un lugar sensorial, sin tiempo, sin prisas, sin nada, ¿no? Entonces, con una atmósfera, esa cualidad de tiempo suspendido, etc. Porque claro, ¿cómo explicas lo inexplicable, no? ¿Cómo decir lo inefable? Pues es muy difícil. Aquí, bueno, me arrobo. Quería hacer esto, pero en el jardín va a ser difícil. Os pongo un ejemplo, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, vamos un poco a levitar todos. A lo mejor pasa sin querer. Sí, puede ser. Queríamos hacer algo, pero luego es que el patrimonio y las cosas, hay cosas que no se pueden hacer por imperativo de conservación, ¿vale? Pero eso vamos a vivir. Esto, una estigmatización, como ya hemos visto, que os han mostrado antes imágenes. En este texto ella habla precisamente de cómo siente los estigmas, ¿no? Bueno, habéis visto qué maravilla con los textos que hemos leído antes. Luego hablamos, las de la coral, cuando os contaba cómo veía ella los ángeles, ahora lo entendéis más, ¿no? Ahora que habéis leído cómo lo describe ella. ¿Vale? Pues ella cuenta eso, cómo siente esos hilos que la acercan con Cristo y que le atan con él, ¿no? Ya está. ¿Os lo habéis leído? No lo leo, ¿vale? Vale. ¿Cómo es la vida conventual? ¿Cómo la contamos? Pues primero, con mucha gente. Ahora los conventos tienen pocas monjas, algunos, pero vamos a llenar Alcalá de monjas, algún fraile y muchos ángeles, ¿vale? Porque los ángeles son importantísimos en Juana, los ángeles son invisibles, pero están siempre ahí. Algunos lo ven, otros no. Entonces vamos a ver cómo recreamos este mundo de sus visiones y de su vida, su experiencia. Pues nada, con mucha gente, poniendo ahí la idea de rito, de performatividad, es lo que vamos a trabajar, ¿vale? La música también va a ser muy importante. De hecho, de la música que nos ha contado antes Victoria, pues mucho tenemos de Hildegard von Bingen, ¿no? Vamos a tener bastante música medieval y vamos a tener a toda una coral, que es la Schola Cantorum, cantando unas canciones maravillosas que no vamos a desvelar para que lo viváis allí, ¿no? Bueno, esto sería una instalación de una visión, es una instalación de Lara, que no sé ahora dónde está. Ah, estás ahí, que no te veo, ¿vale? Esto ha sido un poco inspiración, porque esto es una enunciación que ella hizo hace mucho tiempo y que justamente tiene una gran conexión con la experiencia de Juana, que ella, hay un momento de su vida en que se siente como una gallina empollando huevos de los que salen las almas, ¿no? Como una experiencia como la de San Francisco, que también tuvo un sueño como que él era una gallina morena de Dios, pues eso, incubando almas. Aquí nos ha servido de inspiración también las hermanas clarisas del Santo Cristo de Balaguer, que son estas, y que ellas bailan unas danzas preciosas, ¿no? Siguiendo a Santa Clara y a Santa Juana. Bueno, son María Victoria Triviño, que es la que está aquí de espaldas en el centro, con Inocente, es la que está llevando la causa de canonización también. Ella tenía que haber estado ya aquí, pero tuvo un accidente y no ha podido venir. Pero bueno, nos ha servido mucho de inspiración sus danzas. Y aquí pongo unas imágenes de esas chavales que me encantan, porque es también una experiencia ritual sobre lo que es la coralidad y la corporalidad, que bueno, no lo vamos a seguir, pero fijaos, esto es como qué fácil hacer una elevación, ¿no? Bueno, después nos vamos a la iglesia para vivir la predicación de Juana, aunque Juana no diera misa, pero ¿dónde se puede entender la predicación? Necesitamos un espacio que nos ayude a sumergirnos en ese mundo, y va a ser en una iglesia, esta, que es ahora el aula de música de la universidad, los Basilios, y que es preciosa, que ahora sirve para conciertos de música sobre todo, y es el aula donde ensaya la orquesta de la universidad. Aquí vamos a escuchar
la parte central de lo que es la vida de Juana y su predicación. Muchos de los textos, algunos de los que ya he contado y otros que nos interesan, ¿no? Contaba esto, bueno, no hace mucha falta, pero Torres, que es uno de los personas que escribió sobre ella, pues hablan cómo ella tiene un estilo al escribir y al hablar que es humilde y llano como el de San Francisco, pero que conmueve más que a nadie, ¿no? Cuando se habla de si sus textos son buenos o malos, esto que hemos hablado, ¿no? Esa cosa que me decían a mí, ¿esto a quién le interesa? Si estas mujeres escribían fatal, ¿no? Es un poco lo que decía Javier Marías el otro día, pues es que solo se entienden cuando los lees, cuando los dices. Muchas veces leídos no es lo mismo que dichos, ¿no? No es lo mismo escuchar a alguien que solo leer un texto que está pensado para transmitir oralmente. Bueno, aquí tenemos a Sor María Victoria, o pensemos en lo que es el teatro contemporáneo. Angélica Lidl, por ejemplo, sigue totalmente su teatro, sigue el teatro medieval y la experiencia de las místicas, mucho como Marina Abramovic o tal, ¿no? Que tenemos experiencias contemporáneas muy cercanas también a lo que era esta vida mística, ¿vale? Bueno, como esto. Luego vamos a ir a la Plaza Rodríguez Marín, que va a pasar algo maravilloso que nos voy a contar, para que sea un misterio, ¿vale? Bueno, en la iglesia, por cierto, va a estar Inocente, que va a ser Cisneros. Esto os lo puedo contar aquí. Pero aquí no os quiero contar, no quiero desvelar todos los misterios, aunque algunos ya lo sabéis, porque va a ser una cosa espectacular, ¿vale? Vamos a recrear también ese mundo, lo que es el cielo para Juana. Y aquí, después en la Plaza Cervantes, igualmente, vamos a llenar la Plaza Cervantes de ángeles. Solo voy a decir eso. Vamos a recrear cómo es el cielo según Santa Juana, pero sí os voy a contar que en este kiosco de música que se ve aquí vamos a hacer una cosa preciosa. Uno de los milagros de Santa Juana es que ella, eso cuando empezó a predicar, pues dijeron, pero bueno, esta mujer, digamos que el clero dijo, vamos a esperar a ver si lo que está predicando eso es ortodoxo, heterodoxo o qué, hasta decidir esto de qué va. Se le prohibió predicar un tiempo, entonces la cerraron en su habitación y ella siguió predicando. ¿Y quién iba a escucharla? Los pájaros. De repente una hermana que fue a ver cómo estaba descubrió que estaba la habitación llena de pájaros escuchando en silencio a Sor Juana, ¿no? Entonces nosotras queríamos recrear eso, crear una instalación en la ciudad de Alcalá que fuese esa visión de los pájaros escuchando a Sor Juana. Como estuvimos decidiendo de qué manera hacerlo y al final hemos escogido, veis aquí, bueno, es un dibujo de Lara también sobre esta idea de la predicación con los pájaros, y lo que hemos decidido hacer es el proyecto 1000 grullas. Llenar con 1000 grullas ese kiosco de música, como una gran pajarera. Porque las 1000 grullas es una tradición japonesa, hay un cuento japonés que dice que si haces 1000 grullas, pides un deseo, ese deseo se cumple, ¿vale? Entonces, bueno, está asociado a una historia de una niña que en Hiroshima, bueno, pues, tuvo después un cáncer y ella intentó hacer 1000 grullas para salvarse, no lo consiguió, pero su tumba, digamos que es un lugar de peregrinación y sus compañeros la recuerdan o empezaron a recordarla y hacer entre todos 1000 grullas, ¿no? Entonces, este proyecto se ha hecho en muchas partes del mundo, siempre se pide un deseo colectivo y, bueno, aquí vamos a hacer esto, ¿vale? Podemos pedir el deseo que queramos. La grulla también es como el símbolo de la paz y el símbolo de la eternidad o de la inmortalidad, ¿no? Y por eso nos parecía muy bonito pues concretarlo de esa manera. Después entraremos a la universidad, pero vamos a entrar por este camino también especial, que es precioso. A mí este callejón es uno de los lugares los rincones más bonitos de Alcalá. Vamos a acabar donde hemos empezado, pero en vez de fuera, dentro, ¿no? Pero entramos por otro camino, que es en el patio de la universidad que construyó Cisneros. Entonces aquí en realidad ya hemos visto pues la vida conventual de Santa Juana, sus visiones, su predicación, su muerte y su llegada al cielo, ¿vale? ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver el auto, este auto del que os han hablado de la Asunción de la Virgen. Vamos a representar el auto, pero vamos a representar el auto, lo van a representar las monjas del convento de Cubas, no ellas, que no van a venir aquí, sino el grupo de teatro de las Juanis, Juan y Torres, que están aquí, dos de ellas, Marisol y Toñi, ¿vale? Así, saludad para que os vean. Y entonces ellas van a ser las monjas que representan el auto, con la ayuda, por supuesto, de la coral, que la coral, la Schola Cantorum, va a ser
el coro angélico, el coro de ángeles. ¿Habéis visto ese maravilloso coro de ángeles que nos ha puesto María Victoria de Hildegarda, ¿no? Vosotros sois el coro angélico, con todas las jerarquías, potencias, potestades y tal, ¿vale? Entonces, entre los dos grupos, los dos gremios de aquí, de Alcalá de Henares, vamos a ver representado cómo podía ser este auto medieval para concluir. Habrá más misterios que tampoco voy a desvelar, ¿vale? Pero la idea es esta, la Asunción de la Virgen. Es lo que vamos a representar. Por eso os decía que el misterio no solo es un espectáculo itinerante, sino también comunitario, en la que colaboran, bueno, con nosotros han colaborado las hermanas del convento de Balaguer, que son las que hemos visto antes bailando, aquí con Sor María Victoria, y algunas otras, bueno, esto lo he cogido de internet, no son las que están ahora hay alguna más y alguna menos, pero son las que nos han hecho los hábitos a nosotras, ¿no? A las actrices como nucleares y pues como los suyos, que es una maravilla, ¿no? Que no solamente, o sea, nos han hecho los hábitos y nos han contado muchísimas cosas, nos han explicado muchas cosas para que entendiéramos el mundo de Santa Clara y de San Francisco. Claro, o sea, lo bonito de todo este proyecto además es las relaciones que vas estableciendo y cómo es un proyecto que se va alimentando con la participación de mucha gente, ¿no? Bueno, entonces luego las otras hermanas que nos han ayudado son las de Cubas. Esta también es una foto antigua, pero bueno, aquí está la madre, Sor Josefa y Sor Araceli, que nos han hecho tocas y que las tocas que llevamos nos han hecho ellas y ahora nos han traído también alguna más para algunas de las participantes que no tienen, ¿no? O sea, están siguiendo esto. Aquí está el convento de la Inmaculada de San Pascual, también de Madrid, que nos han prestado también unos cuantos hábitos, que las llaman las Pascualas. Son hermanas clarisas también, ¿no? La coral, también en una foto de internet, al completo. Esta es de hace unos años, ¿no? Pero como van a cantar ahí, me gustaba mucho esta, porque estáis ya en el patio de la universidad, ¿no? Y es preciosa, entonces... Y aquí están las Juanis, pero no es de ahora esta imagen, esto es de cuando se hicieron los hábitos, porque ellas ya habían preparado esto sin saberlo y hace años hicieron una obra vestidas de monjas, así que ya tenían los hábitos. Sí, sí, fijaos, ¿de dónde creéis que la he sacado? Pues justo me la dio Juani, o sea que tengo un montón de fotos vuestras que me dio Juani Torres, que es la que, por una compañera que llevan este nombre, ¿no? Que se llama también Juana, como Santa Juana, o sea que vamos uniendo aquí a distintas Juanas, creando asociaciones por el nombre o por el lugar en el que estamos o por lo que sea. Bueno, igual ahora a partir de ahora empezáis a colaborar, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí, que ya me he extendido bastante, ¿no? En mi estilo, intentando ser breve. Y no sé si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo, dudas. Bueno, yo creo que Maribel, tú te vas a venir también, ¿no? Ahora, porque ella ha venido justo de Varsovia, de estar allí con los grotowskianos ayer por la noche y se ha encontrado con esto y se ha venido aquí, o sea que... Mañana me voy para mí. Ah, no, si mañana te vas, nada. Sí, Javi. Nada, yo solo deciros una pregunta, Sí. que me parece muy noble, muy difícil intentar llevar algo como la experiencia espiritual, la experiencia mística, intentar integrarlo con el trabajo de cada uno, porque es vuestro trabajo al final, e intentar que la experiencia puedan llegar a vivirla todos como si fueran es decir, llegar a convertirse en eso, pues simplemente por ser humano, no hace falta ser una monja o ser un no sé qué o dedicarse expresamente a eso, sino que transmitir que todo el mundo puede llegar a esa experiencia. Me parece muy bello, me conmueve. Eso es todo. Bueno, muy bien. Sí, yo diría que estoy como muy expectante para ver el espectáculo, porque dicho y hablado contigo, pues no sé si lo entiendo, pero vamos, siento que hay que removerse algo por dentro. Entonces me parece difícil en la calle y con la gente, por de pronto conseguir un silencio que va a ser necesario. Aquí tenemos la experiencia del Don Juan, que sí se consigue ese silencio, pero bueno, al ser más itinerantes no lo sé. Y que realmente se entienda la espiritualidad tan fuera de nuestra época, tan material y tan horrible, que se pueda entender algo. Os quede en un simple espectáculo muy bonito que va a ser. Esa es mi aspiración, no sé, eso, mi expectación.
Claro. Claro, será la vuestra también, o sea que, no sé. Sí, bueno, nosotras confiamos en la conexión que se produce precisamente con los cánticos, o sea, nos pasa a nosotras, y el otro día que vino Ana a vernos, bueno, hasta luego, nos vemos luego, dentro de un rato, ensayamos. Claro, a ver, es muy curioso lo que ocurre con las personas y con la música, ¿no? Por ejemplo, cómo la música te conecta a unos con otros y cómo a veces el propio ritual te conecta. Y el ritual no necesitas estar metido eso ni en una iglesia ni en otro lado, sino que el rito es algo que tiene que ver con la repetición y con la corporalidad y que a todos llega, o sea, que no puedes escaparte a eso, ¿no? Hay una cosa que se contagia, hay una idea de contagio ahí que es interesante. O sea que el otro día lo que vamos a hacer en la plaza, lo sabéis, que es estar de ángeles, y las monjas y los frailes también, vamos a hacer una coreografía súper sencilla. Y eso va a influir. Claro, es que cuando estamos ensayando y a veces estamos mucha gente hablando y tal, nos ponemos a hacerlo y solo el hecho de empezar a mover algo todos a la vez y escuchar a los demás, ¿no?, ya te conecta con los demás. Entonces es bastante sencillo, a menos que si te dejas llevar, quiero decir, si estás intentando boicotearlo de algún modo y boicotearte a ti misma, entonces no lo consigues, pero si no, sí que se puede hacer. Y eso es, ¿no? Bueno, yo no sé cómo lo ves tú, María Victoria. Bueno, yo creo que, como ha dicho Javi, que Sí. es algo grande y complicado, pero muy noble, porque lo que yo creo que intenta Ana, y a partir de Ana luego la compañía, y a partir de la compañía se ha ido abriendo en círculos cada vez más amplios, lo que se intenta es conectar esas dos partes del mundo, ¿no? La iglesia, los conventos, donde parece que en este nuestro siglo está como recluida la espiritualidad, y se trata de abrir eso, ¿no?, y de contagiarnos de la espiritualidad, volverla a traer a la calle, y al mismo tiempo de también crear lazos, ¿no? Es difícil, yo creo que nosotras mismas lo hemos experimentado cuando empezamos a trabajar en lo que es el núcleo de actrices. Cada una iba con una experiencia de la religión diferente, con una experiencia espiritual distinta, con una idea distinta de lo que iba a ser el proyecto, de lo que íbamos a hacer. Y poco a poco, con el rito, con los ensayos, al principio fueron 2 o 3 muestras chiquititas que hicimos, solo 2 de nosotras, luego éramos 4, luego más. O sea, con ese rito, esa repetición y esa pequeña, cada vez expansión, ¿no?, de la bomba espiritual, pues te vas metiendo, y cada uno a su modo coge espacio en ese entorno y se conecta, pero cada uno a su modo, ¿no? Pero al final es una conexión muy profunda que se genera. Hombre, yo creo que aquí somos ya 126 personas, cada una con su experiencia, pero yo creo que con una idea clara de qué queremos, ¿no? Y bueno, pues ojalá, como has preguntado tú, ojalá la gente que viene a vernos, pues gran parte de ella se contagie, ¿no?, de ese estado, ¿no?, de meditación, de concentración y de espiritualidad. Pero supongo que es algo pues paulatino, ¿no? Es como una bomba expansiva que hará lo que... Es que además, pero un momento, y luego ahora, ¿vale? No todos tenemos que sentir lo mismo, ni pensar lo mismo, ni experimentar lo mismo, porque esa es la magia, un poco la idea de la mística, precisamente, porque la mística es una conexión personal con Dios, ¿no?, o con lo que sea, como lo quieras llamar. Es una conexión personal y única. No es igual, aunque muchas de estas mujeres viven experiencias similares, pero cada una tiene una experiencia única, y San Francisco lo mismo. Entonces, no se trata de que todos ni pensemos igual, ni sintamos igual, ni entendamos lo mismo, porque también es muy bonito cómo cada persona se conecta desde algún lugar, ¿no? Eso es lo bueno lo que tiene la Santa Juana, el proyecto y el personaje en sí, es que es muy diversa, o sea, que se puede ver desde muchos lados. Y no tienes que estar de acuerdo con todos. No queremos contar, o sea, nosotros, por ejemplo, lo que nos estamos trabajando es la geografía, que sería otro tipo de espectáculo, un espectáculo más propagandístico, en que todo está más claro y todo el mundo tiene que pensar lo mismo, ¿no? Estamos trabajando desde las distintas facetas del personaje, y cada persona encuentra su manera de entender y de sacar algo personal de eso. O sea, lo bonito es que quien se ha ido acercando también quería aprender algo o ofrecer algo, o lo que sea. Pues Josefa, que es la tía de David,
ha querido transmitirnos las tocas, ¿no? Lo ha hecho con tanto amor que algún pequeño detalle del vestuario o cómo son las cuentas que lleva, o sea, te fijas en algo concreto. Además, me encanta esta cosa cuando hablabas de cómo detalla todo Sor Juana, como ella es una mujer y experimenta desde como su ser de mujer costurera y tal, pues se fija en esos detalles, ¿no? Entonces, cada persona tiene algo, quiere algo de esto. Inocente quiere que canonicen a Sor Juana, ¿no? Pues quiere que esto salga bien por eso, y es su conexión personal con esto. Aquí otras personas, pues van a participar alumnos de otra escuela que se llama Grumelot, que van a hacer unos actos más performativos, y era como vamos a experimentar lo que es estar eso hasta el límite, no sé qué. Bueno, pues cada persona tiene algo que le interesa, ¿no? Y eso es lo bonito, no sé, y eso también nos une. Es muy curioso, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos, ya me dirás después de todo, cuando acabe todo el sábado, ya me dices si has vivido algo o no, qué ha pasado, ya me dirás, ¿vale? Y Maribel, ¿te vas a decir algo? Sí, es que por lo que estoy oyendo, 100 y pico personas, sí, con unas partituras de pequeñas danzas, por lo que he entendido, sorpresas que alguna me lo imagino, cantos. Sí. De alguna manera es la base también de la participación y virtualidad del festejo popular, que es que la gente entre, participe, y bueno, cada uno lo puede vivir como tú dices a su manera, pero yo creo que la base la habéis creado. Yo pienso que la gente va a entrar, si alguien queda fuera, pues bueno, no se puede obligar a nadie. Claro, cada persona tiene sus resistencias también, ¿no? Que también son respetables, y aquí eso es lo chulo también, que no hay ninguna obligación. Cada uno está por algo. Hay como muchas capas, ¿no? Te puedes quedar en lo meramente histórico, quién era Juana, la conoces, es un personaje de la cultura, es escritora, es artista, en fin, te puedes quedar en eso, o puedes sumergirte un poco más hasta el fondo, o lo que veas, ¿no? Claro, yo creo que es un espectáculo con muchas capas y con una gran libertad para el público, que tiene una libertad absoluta de implicarse o no lo que quiera. Sí. Y la itinerancia pienso que puede ayudar. No debe pasar de un espacio a otro, de diferentes sugerencias, como decís, como con la coral, con las imágenes visuales. Yo pienso que sí, que con tanta gente lo vais a conseguir, estoy segura. Sí. Hombre, el otro día que estuvimos ensayando, es que ya es de la coral, ¿no? De la Escola Cantorum, y cuando ensayábamos el Aleluya improvisado se creó una cosa increíble, y eso hay entre las sillas malamente. Si vamos todas ahí, nos sentimos al final como al principio muy dispersos y luego como muy unidos en algo. Claro, es que es el poder del sonido, además, y de la música, ¿no? La vibración que te va generando esa meditación sin querer. Claro, el sonido. No es total una meditación. Sí. La música todo. Sí, por eso. Es muy fácil. Con todos vosotros ahí cantando, pues es que es muy sencillo. Sí, Javi. Y yo que creo que una por mí, así que bueno, va a haber un milagro final. Eso, están muy atentos todos para el milagro final. Que me pone más nervioso todavía. No os voy a decir cuál es, pero al final de todo va a haber un milagro. Entonces no lo perdáis. ¿Cómo se nos aparece aquí? Sí, lo vais a ver. Todos vais a estar, al final todos estamos allí metidos, ya al final. Ya, cada uno tiene, es que aquí hay unos cuantos coordinadores que tienen sus cosas que hacer, pero en ese momento ya estáis todos, ya habéis acabado toda la coordinación y ya todo el mundo está ahí metido en el patio de Villanueva de la universidad viendo el milagro. El patio físicamente de por sí. Sí, es que el patio ya tiene esa estructura de 3 pisos que ya nos crea el mundo medieval del micromundo y el macromundo, y las 3 esferas ya está creado en la propia arquitectura. Claro, aunque no lo sepamos, pero ya estamos percibiendo todo ese mundo, ¿no? Toda la piedra y los 3 pisos nos genera ya ese espacio así, medieval, del cielo medieval. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que hemos acabado. Muchas gracias.